Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Gracias a Dios, un gusto verlos en esta mañana de domingo. Bueno, pues vamos directo a la palabra de Dios. Estamos en la serie El regalo del perdón y comenzamos la semana pasada a ver el tema Una actitud compasiva. El texto base, 1 Corintios 12:12, vamos ahí, por favor. Y dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Vamos a orar. Señor, venimos en esta mañana con una actitud humilde. Hemos adorado, alabado tu nombre musicalmente. Hemos unido nuestras voces, hemos unido nuestros corazones para decirte que te amamos, que te agradecemos, que somos conscientes de quién eres tú y quiénes somos hoy por causa de la redención que costó el cuerpo de Cristo, su santidad, su vida perfecta y sin pecado, Señor, en la cruz, siendo acribillado para nuestra paz. Entendemos esto, Señor, y queremos agradecerte y entendemos la necesidad de continuar conociéndote a través de tu palabra, la cual es iluminada a nuestro corazón por tu Espíritu Santo. Te queremos pedir perdón por el pecado que hemos cometido con nuestros pensamientos, con nuestros corazones, con nuestras manos, con nuestras bocas, con nuestros pies. Ayúdanos a vivir en integridad, Señor, y a ser el reflejo nítido de la santidad que nos has dado en ese bendito sacrificio que nos ha salvado. Ayúdanos y bendícenos para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy interesante lo que dice el versículo 12 en la parte inicial, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y a continuación comienza a hablar directamente de la iglesia, por lo tanto entendemos que el cuerpo es una alegoría, es una metáfora con la que la Escritura nos lleva a entender la funcionalidad de la iglesia. Pero en esta parte final dice, solo un cuerpo, así también es Cristo. No dice directamente así es la iglesia, pero en el contexto está hablando de la iglesia, no propiamente de Cristo. Pero cuando dice así como un cuerpo está vinculado con sus miembros, por sus miembros, así es Cristo. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? ¿Quién es Cristo en la tierra? ¿Quién es Cristo en la tierra? Su iglesia. Por eso somos llamados alegóricamente el cuerpo de Cristo. Si hay una entidad representativa, una entidad organizacional, orgánica, humana, una vinculación comunitaria que esté llamada a reflejar el carácter, el pensamiento, la forma de habla, de conducta, de vida de Jesucristo, somos nosotros, la iglesia. Y así como en un cuerpo los miembros están coyuntados y vinculados unos con otros, así también la iglesia, porque la Biblia dice, así es Cristo. Cristo no está desmembrado, hermanos. La iglesia, por ende, tiene que ser un cuerpo debidamente coyuntado con sus miembros, cada uno de los miembros vinculado orgánicamente y funcionalmente al cuerpo. De acuerdo a este texto, si el pie le hiciera una evaluación moral y funcional a la lengua, tu pie dijera, voy a evaluar qué tan funcional es para mí la existencia de la lengua o de la boca, digamos el aparato fonoarticulador de palabras que tenemos todas las personas, qué tan indispensable es para mí. Después de esta evaluación moral y funcional, ¿cuál crees que sería la conclusión del pie? ¿Qué diría el pie? ¿Qué le diría a la boca? Te necesito, no puedo vivir sin ti. ¿Qué le diría la boca al pie?
te necesito, evidentemente, ¿no? Y creo que eso es una realidad que nosotros vivimos todos los días. Hoy es muy sencillo utilizar nuestros dispositivos electrónicos para establecer vinculación comunicante a través de un WhatsApp, un Messenger o un medio electrónico, poder comunicarnos a distancia, pero una parte importante de nuestra comunicación la hacemos en forma cercana y muchas veces, todos los días, tenemos que trasladarnos hasta la ubicación física de una persona para emitir un mensaje importante, para decirle algo, para transmitir una información que es vinculante en nuestra comunión o en nuestra relación. Y para que nuestra boca pueda articular y dar el mensaje, necesita el desplazamiento y la movilidad que nos dan los pies. Entonces, ¿será que nuestras bocas necesitan de nuestros pies o con los WhatsApps tienen? Por supuesto que no. Nuestra lengua, nuestro aparato fonoarticulador, nuestra boca requiere del pie. Ahora imagínate que el pie se lesiona y entonces necesita de auxilio y de ayuda. ¿Qué es lo que requiere el pie? ¿El auxilio de qué miembro del cuerpo? La lengua, la boca, el aparato fonoarticulador que va a ser utilizado para poder pedir el auxilio, solicitar la ayuda que inminentemente requiere el pie. Y así, hermanos, si hiciéramos un análisis funcional, moral, ético, de la utilidad que le damos a cada uno de los miembros de nuestro cuerpo, llegaríamos a esta conclusión: todos los miembros son interdependientes, todos los miembros son necesarios. El punto es que eventualmente no todos los miembros funcionan eficazmente, no todos los miembros siempre tienen el máximo nivel de rendimiento. Como miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en esta condición diversa por nuestras respectivas funciones, por nuestros respectivos dones, por los caracteres en individual que tenemos, por los elementos del temperamento con el que Dios nos ha constituido, por los antecedentes anecdóticos, por la idiosincrasia, por la cultura, por la familia, por la educación que hemos recibido, traemos a la iglesia, venimos arrastrando circunstancias que pueden generar problemas, ¿verdad? Creo que concluimos la semana pasada que no existe una iglesia en la cual no existan problemas. ¿Por qué? Porque toda iglesia está constituida por personas, por seres humanos que traemos nuestras personales dificultades. Redimidos por la gracia, pero en un proceso gradual y creciente de perfeccionamiento que no tiene su culminación en esta tierra, sino hasta que corporativamente nos encontremos en la presencia de Dios. En tanto esto no se registre, que en términos de redención teológicamente podríamos definirlo como la fase de la glorificación, cuando ya no tendremos la limitante de un cuerpo físico que se degrada por el pecado y se degrada por el paso del tiempo. Cuando el cuerpo físico esté glorificado ante la presencia de Dios, entonces, hermanos, seremos perfectos. Entonces habremos alcanzado el pináculo de nuestro desarrollo espiritual, el pináculo de nuestro reflejo de Jesucristo, el carácter de Cristo manifestado en el corazón de todos sus redimidos. Hasta en tanto eso no suceda, dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, se van a registrar problemas. Todos, hermanos, somos una fuente de problema, somos generadores de conflictos en la iglesia, pero el llamado del Señor es que seamos también resolutores del conflicto, resolutores de los problemas, que seamos agentes vinculantes a través del amor. La semana pasada comenzamos a hablar de este componente que es esencial y que tiene que ser parte de la iglesia para que logremos precisamente esa unidad de la que hemos hablado, y ese componente es la compasión. Comentábamos que cuando una iglesia está comprometida con la enseñanza sana, con los lineamientos íntegros de la palabra, cuando hay un esfuerzo en su liderazgo por hacer un trazo correcto de la Escritura, poder extraer del texto el verdadero significado, estudiar la Escritura en su contexto, hacer un énfasis constante en la vida de santidad, que la vida en la conducta social sea coherente con la enseñanza bíblica que estamos adquiriendo, existe también un riesgo, el riesgo de incidir en un desbalance y que comencemos a emitir juicios y condenas hacia la gente que está lidiando con su carnalidad, que ya es parte de la congregación, que es generadora de muchos problemas, pero que se encuentra vinculada por la misma redención de la cual nosotros hemos sido sujetos en Cristo, pero al ser deficientes en su caminar, al estar lidiando con su carnalidad, fácilmente puede ser juzgada o sujeta de condenación por parte de aquellos que tal vez tengamos cierto nivel de progreso en el crecimiento espiritual. Y entonces, pues es importante entender que el equilibrio nos lo va a dar precisamente esta actitud maravillosa que la Biblia define como compasión.
La Biblia nos muestra que la compasión, una actitud compasiva mutua, es indispensable para mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Comentábamos la semana pasada que, la iglesia de ninguna forma es una sala de exhibición de cristianos eminentes o infalibles. Eso no es la iglesia. Comentábamos que más bien la iglesia es una especie de hospital que tiene el propósito de curar a aquellos que somos imperfectos. La iglesia entonces está llena de gente imperfecta, llena de personas que fallamos. Un teólogo decía que la iglesia cristiana es una sociedad de pecadores. Es la única sociedad en el mundo en donde la membresía o el acceso está disponible solamente para aquellos que no estamos calificados, pero que estamos conscientes de nuestra dependencia de Cristo para poder lograr un mayor nivel de calificación, el incremento gradual y progresivo del estándar espiritual. Pero damos por sentado que esta capacidad no la tenemos por nosotros mismos, no es inherente a nosotros, es inherente a Jesucristo, y de Él proviene la fuerza para poder lograr un crecimiento en el estándar, en el rendimiento espiritual. En 1 Tesalonicenses, inspirado por el Espíritu Santo, vamos ahí al capítulo 5, por favor. El apóstol Pablo nos da instrucciones bien específicas, hermanos, de este tipo de tratamiento que debemos de darnos mutuamente dentro de la congregación, entendiendo que la iglesia está integrada por miembros defectuosos, hermanos, con problemas y en proceso de sanidad espiritual, en proceso de perfeccionamiento. Ahora, recuerda que la palabra perfección en el griego bíblico no significa ser infalibles, significa ser completos, ¿verdad? Dios está en el proceso no de llevarnos a ser infalibles, sino que por vía de la obediencia estimulada por la presencia del Espíritu Santo en el fundamento de su palabra, vayamos creciendo en la capacidad de ser más funcionales, porque nos vamos integrando hábilmente, espiritualmente, en el uso de esas facultades que el Señor nos ha dado espirituales para poder desempeñarnos útilmente en la vida cristiana y en la predicación del Evangelio. Eso significa perfección. El ejemplo que he dado a lo largo del tiempo es el de una casa. Cuando tú me invitas a tu casa, pues estamos esperando que cuentes pues al menos con un mobiliario en la sala para sentarnos, una estufa en la cocina para cocinar, una regadera para bañarnos, una cama en la habitación para acostarnos, etc. Esto hace de tu casa una casa funcional en todas sus áreas. Ese es el concepto de perfección, cuando la persona está debidamente equipada y cada una de las áreas espirituales de su vida es funcional para poder ser efectivos en el cumplimiento de una tarea. Entonces, perfecto no significa infalible, perfecto significa completo. Estamos en el proceso de ser completos funcionalmente. Dice que en Cristo ya lo tenemos todo, pero tenemos que ir aprendiendo por el Espíritu Santo a darle utilidad a ese todo espiritual con el que el Señor nos ha dado la redención. Estamos en ese proceso, pero no todos llevamos el mismo nivel de avance. Entonces, Pablo nos dice en Tesalonicenses 5:12, dice: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y les dirigen en el Señor y los instruyen. Ya comentábamos que aquí se refiere a la conducta que la iglesia debe de tener hacia sus pastores. Dice que los tengan en muy alta estima, con amor por causa de su trabajo, vivan en paz los unos con los otros. Entonces, en estos primeros dos versos vemos el tratamiento que la Biblia dice debemos de darnos entre ovejas y pastores. Pero en el verso 14 comienza a hablarnos de la dinámica de conducta entre nosotros como ovejas, oveja con oveja. Y dice: y les exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados. Estoy en la Biblia de las Américas. En la Biblia de las Américas. Les exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Verso 15. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la Biblia, en este contexto, encontramos 5 categorías del alma. 5 categorías de la conducta en la que podemos encontrarnos o en la que tal vez ya quedamos instalados de forma indefinida en un segmento, en una categoría, y cómo es que debemos de recibir el apoyo y la ayuda de los miembros de la iglesia para salir de esa categoría. ¿Cómo es que nosotros, que tenemos tal vez un mayor avance en el crecimiento espiritual o no nos encontramos situados en alguna de esas categorías, cómo debemos de conducirnos a los que sí están instalados o están cursando temporalmente por una de estas áreas defectuosas del carácter espiritual? Y nos habla de 5 categorías: los indisciplinados o los que se desvían,
Nos habla también de los desalentados o de los preocupados. Nos habla de los débiles espirituales. Nos habla de los cansados. Nos habla de los impíos, de los que pecan. Y la semana pasada, si ustedes recuerdan, desarrollamos el primer punto, cuál es la conducta que tenemos que desarrollar hacia las personas que se desvían o las personas indisciplinadas, ¿verdad? Revisamos este punto, no lo voy a volver a tocar, tenemos la enseñanza en Facebook y en YouTube, para quienes no vinieron, la pueden tomar para llevar todo el hilo de la enseñanza. Pero bueno, en segundo lugar, nos habla de los preocupados, Particularmente los menciona en esa traducción como los desalentados, ¿verdad? ¿Quiénes son estos? Bueno, decíamos que son las personas que generalmente se encuentran en el medio de la congregación, en una zona mediana, en una zona de indefiniciones. En cierta forma es el grupo que no tiene fe. Es el grupo de personas que les ha sido muy difícil lograr solidificar, lograr constituir una fe por diversos factores que no están poniendo en práctica en su vida espiritual. Dice el verso 14, les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, pero que alienten a los de poco ánimo, los desalentados o los cansados. Que alentemos a los de poco ánimo. Este concepto, poco ánimo, hermanos, bíblicamente está describiendo a personas que están preocupadas. En el griego es una palabra que describe almas pequeñas, almas pequeñas. Aristóteles, en el contexto de la filosofía griega, definió al hombre ideal, al hombre que logra el máximo potencial de desarrollo, con el concepto de una alma grande, un alma grande. Entonces, el hombre que puede abrazar todo tipo de cosas, todo tipo de proyectos, visiones, emprendimientos, alcanza las metas, de acuerdo a la cultura grecorromana, era definido como un hombre de alma grande, el hombre aventurero, la persona valiente, que tiene lugar en su corazón para abrazar y alcanzar muchas metas y muchas cosas. El equivalente de este concepto en el sánscrito, hermanos, un lenguaje de la antigüedad, utiliza la palabra mahatma para hablar de las personas con alma grande. Es una palabra muy antigua y pues ustedes recordarán a un líder de la India apellidado Gandhi, ¿verdad?, que toma personalmente este nombre en sánscrito y se hizo llamar Mahatma Gandhi. Y usó este nombre como si fuera realmente el propio, porque él quería identificarse como un hombre precisamente de alma grande, un hombre con una grande causa y una gran capacidad para abrazar una gran nación con todas sus necesidades particulares. Entonces, bueno, un hombre raro, ¿verdad? Pero no sería mala idea ponerle a tu hijo por nombre Mahatma, ¿verdad? Mahatma Pérez o Mahatma Ortiz. Pero bueno, el significado implícito de este nombre es muy importante. Significa alma grande. Esa es la persona que aún la Biblia define, hermanos, como una persona valiente. Una persona que tiene denuedo, dispuesta a arriesgarse por una causa importante, una causa noble, que tiene un sentido de aventura, que está dispuesta a jugarse la vida y a confrontar desafíos importantes, que no tiene temor frente a la dificultad, que no tiene temor ante la persecución, que tiene una gran visión y que puede mover a la gente de una causa a una grande causa y motivar sus corazones para esa causa importante en su vida. Esa es la persona de alma grande. Pero en la iglesia, hermanos, eventualmente encontramos a personas de almas pequeñas, que son totalmente antagónicas a lo que hemos descrito. Personas que generalmente odian el cambio, tienen temor a lo desconocido, se preocupan por todo. Personas negativas, ven lo peor de todas las cosas, no suelen ver las soluciones, sino generalmente enfocan su atención en la problemática, pero no en la solución. Ven desventaja en todas las circunstancias, carecen de valentía, no quieren intentar nada precisamente porque se acobardan ante los desafíos. Y si hay un cambio en la rutina, generalmente entran en pánico, en inconformidad. Suelen ser personas muy tradicionalistas, quieren que todo se encuentre debidamente asegurado, quieren que todo esté libre de riesgos
Y bueno, podemos entender en ese sentido que su productividad evangelística, es decir, su evangelístico, si es que llega a existir, pues es muy exiguo, es muy pobre, de poco alcance. ¿Por qué? Porque no les agrada relacionarse muchas veces con la gente incrédula por temor a contaminarse o temor a corromperse, y se sienten seguros en un pequeño grupo donde las cosas son estáticas, donde las cosas no cambian y por lo tanto no se sienten desafiadas. Son personas que se desaniman fácilmente, se derrotan fácilmente, carecen de la fortaleza para salir adelante, carecen de fuerza para guiar a los demás, incluso carecen de fuerza para seguir a los líderes. En cierta manera, la ley de Murphy, esta ley sociológica que dice que si algo puede salir mal, sin duda alguna en algún momento va a salir mal, es la premisa de sus vidas y por lo tanto no lo intento porque si puede llegar a salir mal, lo más seguro es que va a salir mal y me va a salir mal a mí, entonces no me esfuerzo. Las crisis de la vida generalmente son muy difíciles de soportar para ellos y pueden encontrar una razón por la que nada tendría que cambiar jamás. Son personas difíciles de tratar. Cuando todo mundo está listo para avanzar, esta gente se levanta y está lista para detener a los que están dispuestos a avanzar. Carecen de visión, temen el fracaso, carecen de valentía para poder dar testimonio de vida. En secreto tienen sus propios héroes, ¿no? En mi época era Rambo, ¿verdad? Y era Indiana Jones. Pero bueno, si doy ese ejemplo, hay una generación que no va a entender de qué les estoy hablando. ¿Cuáles son los héroes actuales? Bueno, pues no sé, Capitán América. ¿Qué otro héroe? A ver, retroaliméntenme, por favor. Iron Man, ¿verdad? Son los héroes, los de Marvel, los de, no sé, esos dibujos animados. Pero nunca llegan a ser como ellos. Tienen sus héroes. En alguna forma se reflejan en ellos. Son lo que ellos quisieran ser, pero no se animan a ser como ellos. Carecen de fuerza. Ahora, ¿qué tienes que hacer con estas personas? Que las saquen de la iglesia, pastor. No, hombre, son una calamidad. No. El versículo 14 dice, aliéntalos. Tremendo enfoque positivo de la palabra de Dios. ¿A quién le gusta estar junto a una persona así? Creo que sí hemos identificado este perfil del temperamento, de la personalidad, esta deficiencia del carácter en alguien. Lo natural sería decirles a nuestros hijos, hijo, mira, con Pepito ni te juntes, no se te vaya a pegar, porque mira, ya identificamos que el niño es así. Tú mismo dirías, bueno, es el hermano al que saludo de lejos, pero así como que tener comunión cercana con él, no sé si me voy a involucrar con una persona así, porque no es mi modelo. Pero el enfoque de la Biblia, hermano, es de coinonía, es de cuerpo, es de vinculación, es de amistad, es de caminar juntos, es de no dejar nadie atrás. De hecho, ese es un líder. El líder es el que pone el primer pie en el campo de batalla y es el último en sacar el pie del campo de batalla. Y no deja en el campo de batalla a nadie, ni a los vivos ni a los muertos, a todos los lleva de regreso a casa. Ese es el líder. De acuerdo a la palabra de Dios, hermano, esa es la conducta del hombre con el alma grande, pero encontramos hombres y mujeres dentro de las iglesias en esta posición 100% antagónica, 100% diferente. Pero la Biblia dice, no los dejes atrás, no los ignores, no los evadas, tú tienes que alentarlos. Y el significado básico del verbo aliéntalos habla de alguien que permanece junto a esa persona, está a su lado, es decir, te acercas a estas personas y las comienzas a alentar, les comienzas a hablar. ¿Qué les vas a hablar? Pues evidentemente, hermano, el consejo, el exhorto de la palabra de Dios. Tenemos entonces, hermanos, y les recuerdo que en este contexto escritural de Tesalonicenses estamos en el segmento en donde Pablo nos está hablando en cuanto a la conducta que debemos de tener las ovejas entre las ovejas. No es una instrucción para los pastores, es una instrucción para todo el cuerpo de Jesucristo. Es un llamamiento, es una tarea, es una responsabilidad asignada a todos los miembros de una congregación. Entonces todos tenemos la responsabilidad, hermanos, de alentar a esas personas en la base de la verdadera vinculación de la amistad cristiana. Fomentar una relación con estas personas, una verdadera amistad con estas personas.
Y tienes que estar ahí al lado de ellos para consolar, para fortalecer, para afirmar, para animar, para refrescar, renovar, revivir. Eres llamado a estar ahí para motivarlos, dice la Biblia, para alentarlos y edificarlos. Tremendo ministerio de aliento, el que la palabra de Dios nos asigna a todos sus hijos. Y la iglesia necesita estar ocupada haciendo esto todo el tiempo. Una iglesia cristiana auténtica, hermanos, es así, es compasiva. No menosprecia a la gente con este defecto en el carácter o en la conducta. Es compasiva, es misericordiosa, se aproxima, se acerca y los estimula. Es probable que existan antecedentes que hayan generado a estas personas o hayan producido en estas personas un comportamiento así. Tal vez experimentaron algunos fracasos en el pasado, dificultades o maltratos en la niñez. Un entendimiento inmaduro, evidentemente, de la bondad que no ha logrado concretarse o madurarse en su corazón. No tienen una perspectiva correcta de la grandeza de Dios, y este tipo de cosas tienen que ser atendidas por la congregación, alentando a este perfil de personalidad. Ellos necesitan ser, dice la Biblia, animados tiernamente. Necesitas entonces colocarte a su lado y llevarlos al lugar de la fortaleza. Tú debes de darles el consuelo de tu cercanía, el consuelo de tu comunión, el aliento de tu oración. Tu oración por ellos, hermanos, es por fortaleza y por valentía. La tarea entonces de todos es consolarlos, sembrar en sus corazones esperanza, la esperanza de saber que el Señor está edificando su iglesia y que ellos son parte de la iglesia del Señor, el aliento de una salvación segura en Cristo que no puede cambiar jamás. Tú les das el aliento del propósito soberano de Dios y la providencia, desarrollándose en todo su ser a través del uso de tu buena voluntad y misericordia para poder establecer bases escriturales sólidas donde ellos comiencen a establecer el punto de apoyo para el crecimiento espiritual. Les das aliento en el amor de Cristo, un amor incondicional, inmortal, un amor que no disminuye. El aliento, hermanos, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el aliento del privilegio de compartir los padecimientos de Cristo en esta tierra mientras cursamos nuestro camino hacia el cielo, el aliento de vivir por la fe y de ver a Dios demostrando su poder cuando ellos estén dispuestos a arriesgarlo todo por hacer lo que la Biblia dice que tienen que hacer. Y para hacer esto necesitamos estar cercanos, juntos, vinculados, coyuntados, no distantes ni ajenos a ellos. Entonces, tú vienes al lado de esas personas y de forma compasiva, amable y con ternura, nutres a esas personas para que crezcan en fortaleza. ¿Conoces alguna persona así en la congregación, hermanos? Gente preocupada, gente desalentada, gente de poco ánimo. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien sí? Bueno, al final se acercan a mí y yo se los presento, hermanos. Tal vez nos falte interacción para poder identificar estas circunstancias, pero por supuesto que sí. Hay hermanos en la congregación que están adoleciendo de su alma precisamente en esta área del comportamiento, en esta área de la conducta cristiana. En tercer lugar, la Biblia nos habla de los débiles espirituales, ¿verdad? Y nos dice en el versículo 14 que a los débiles los tenemos que sostener. ¿Quiénes son estas personas débiles? Bueno, son personas que carecen de fortaleza moral y como consecuencia carecen de fortaleza espiritual. Son los que suelen ser temerosos en su conducta, preocupados todo el tiempo, por diversas causas, diversas circunstancias, y con la argumentación suficiente, porque han pasado mucho tiempo elaborando estas dilucidaciones intelectivas por las cuales ellos justifican en su propia alma estar continuamente preocupados, continuamente en esta condición de cansancio del alma por una extrema preocupación. Entonces, son los que siempre son derribados por la misma circunstancia, son derribados por la tentación.
Es el tipo de persona que con frecuencia se cuestiona a lo largo de los años, bueno, al final ni siquiera sé si soy cristiano. La verdad tengo dudas de mi propio estado redimido. Todavía me pregunto si el Señor me ha alcanzado a mí con su redención. ¿Seré cristiano de verdad? Bueno, son personas que avanzan por un tiempo, pero generalmente vuelven a retroceder. Y en muchos casos vuelven a caer en patrones de tentación y de pecado. Digamos que su vida está en una espiral descendente y parecería que no tiene fondo. El punto entonces es este. Cuando quieres vivir tu cristianismo, hermano, en la carne, sin la firmeza que nos da una decisión de tener una comunión real con Dios, perdemos entonces la oportunidad de experimentar la victoria. Y volvemos a caer en patrones repetitivos de pecado, patrones de impiedad. Y como consecuencia, como Pedro dice, aún puedes llegar a olvidar que tus pecados ya fueron perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, tu percepción de la redención que Cristo te dio en gracia también entra en cuestionamiento. Pero todo esto se genera en la desobediencia, se pierde la confianza, la certeza que el Espíritu Santo da al creyente que se esfuerza en la obediencia. Algunas de esas personas son débiles porque continuamente pierden ante la misma tentación, regresan y caen. Y se levantan por un tiempo, pero regresan nuevamente y caen en la misma tentación, regresan y caen y vuelven a caer. Y simplemente son golpeados por este ataque continuo y parece que nunca lo van a superar. Espiritualmente son inmaduros, tienen patrones de largo plazo que no se pueden romper, son muy difíciles de romper. ¿Qué hacemos con esas personas? No, a esos hay que sacarlos, pastor, creo que son más peligrosos que los primeros, que los segundos, ¿verdad? No, hermano, el versículo 14 simplemente dice, sosténlos. Es como la persona que no sabe nadar y se le ocurre la brillante idea de entrar al mar, ¿verdad? Llega a la playa y dice, voy a mojar tantito los pies, ahí en la orillita nada más. Pero a veces en su inexperiencia, hermano, no entiende que en la orilla eventualmente es donde más fuertemente rompen las olas. Y entonces, hermano, a medio metro de profundidad, literalmente se están ahogando. ¿Has visto que a alguien le sucede esto? ¿O te ha pasado a ti, hermano? Aquí en la orillita, aquí no corro peligro, pero viene la ola revienta y te estás ahogando en 20 centímetros de agua. O lo que es peor, hermano, la resaca te lleva hacia la profundidad, pero sucede que no sabes nadar. Y entonces, ¿qué sentido tendría que una persona desde la orilla te dijera, nada hacia la orilla, nada, esfuérzate, nada? Y el otro te diría lo mismo, nada, no puedo hacer nada. Es el tipo de persona, hermano, a la que no vas a poder ayudar, no vas a poder suministrar el auxilio que requiere si te mantienes distante. Y Dios permite que se registren estos efectos de la conducta y del comportamiento dentro de la iglesia para recordarnos la indispensabilidad, hermanos, la condición insustituible de vincularnos y coyuntarnos para auxiliarnos los unos a los otros. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Dice la Biblia, sosténlos. ¿Y cómo los sostienes a la distancia? ¿Cómo los sostienes en la indiferencia? ¿Cómo lo sostienes en una actitud segregante y divisoria? No puedes. Tienes que estar cercano. Y la palabra sostenimiento, antejomai, en el griego significa mantenerse firmemente adherido. Firmemente adherido. Literalmente habla de estar pegados, hermanos, a estas personas. Aferrarte firmemente a esa persona. Colocar tus brazos sobre ella y detenerla, sostenerla. ¿Por qué? Porque son demasiado débiles espiritualmente y ese es su problema. Necesitan ser abrazados, necesitan de una fortaleza externa, necesitan de una fe que ellos no han podido desarrollar y por lo tanto es la fe de otro, no la propia fe.
¿Te acuerdas del pasaje del Evangelio donde esos amigos llevan a su amigo enfermo en un camastro y el Señor Jesucristo está predicando al interior de una casa, pero está abarrotado el lugar y entonces ellos entienden la necesidad imperiosa de que este amigo esté frente al Señor, su gracia y su poder para poder ser sanado de esa condición oprobiosa, y entonces brillantemente se les ocurre subir al techo de esa casa, hacer una perforación y bajar colgado de unas cuerdas en el camastro a su amigo. Imagínate, el amigo dijo: ahora sí me mato, estos me matan. El milagro tendría que ser de resurrección o de sanidad. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando finalmente llega este hombre por sus amigos llevado ante la presencia de Cristo, el Señor se sorprende no de la fe del enfermo, sino de la fe de los amigos. Y por la fe de los amigos dice la Biblia que el enfermo es sanado. Bueno, hermanos, necesitamos transmitir la fe al débil. Necesitamos sostener en la fe a las personas que es evidente que no pueden sostener su vida espiritual por ellos mismos. Están en este curso de la vida por alguna adversidad, por alguna circunstancia o por irresponsabilidad y negligencia espiritual con ellos mismos, pero la Biblia no nos llama a desecharlos. La Biblia no nos llama a juzgarlos, a señalarlos, a acribillarlos. La Biblia nos llama a sostenerlos, sostenerlos. Y para eso necesitamos una relación interpersonal. La compasión es algo que se da uno a uno, hermanos. Uno a uno. Creo que ese es el espíritu de esto. Cuando encuentras a alguien que ha sido atrapado en algún tipo de debilidad en su vida, pues este es un ministerio absolutamente crucial. Personal. Y tiene que estar disponible espiritualmente para que los débiles sean levantados y soportados por los fuertes. Fíjate lo que dice Gálatas 6.1. Gálatas 6.1 dice: amados hermanos, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y con humildad. Esto no es otra cosa que compasión, con ternura y con humildad, con compasión. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. O sea, quien cree estar firme, mire que no caiga. Verso 2. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo, hermanos? La ley del amor. Verso 3. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien así, solo te estás engañando a ti mismo. Tú no eres tan importante. Entonces, hermanos, cuando alguien ha caído, ha tropezado en algún pecado, la Biblia dice que los que nos percibimos como espiritualmente más fuertes, tenemos que colocar nuestros brazos en ellos, poder usar nuestra fuerza para poder sostenerlos y literalmente transmitir nuestra fe a su corazón, levantarlos, sostenerlos. Entonces, pregunta: ¿conoces algún hermano de la congregación que esté cursando por esta debilidad del carácter, este defecto de la vida espiritual, debilidad en su fe? Hermano, ¿conoces a alguien que cuando te acercas y platicas, pues es una persona que inmediatamente transmite? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y un corazón ausente de la existencia de la fe evidentemente va a transmitir esta ausencia de fe a través de su expresión verbal. ¿Conoces a alguien así? ¿Y cuál es la reacción que eventualmente tenemos ante esas personas? No, con ese hermano ni a la esquina. Ese hermano, la verdad, no vaya a transmitirme su pesimismo, no vaya a transmitirme su debilidad. Yo que he logrado sostenerme, yo que he logrado estructurar una fe a lo largo de los años y la perseverancia y la persistencia, no sea que por convivir con este hermano yo venga a debilitarme en mi fe. La Biblia lo dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No, está citando mal la palabra de Dios. Cuando tú compartes un tiempo con un hermano cuya fe es débil y lo transmite a través de tu forma de hablar, esa no es una mala conversación. Las malas conversaciones son aquellas, hermanos, que están llenas de pecado. Pero cuando un hermano te transmite su debilidad espiritual, sus dudas, su incertidumbre, su inseguridad, tú lo que tienes que hacer no es aislarlo, no es segregarlo, no es distanciarte, no es apartarte, no es señalarlo, es usar la fe que Dios te ha dado para soportar su vida. Soportarlo, dice la Biblia. En cuarto lugar, nos habla de los cansados. Los cansados.
Y esos son descritos al final del versículo 14, donde dice que seamos pacientes para con todos. Pacientes para con todos. Van a existir personas que van a probar nuestra paciencia, hermanos. Y eso es lo que está diciendo. Los cansados te pueden impacientar. Pueden llevarte prácticamente al límite de la resistencia. Puedes tratar con ellos y vuelves a tratar con ellos y vuelves a tratar con ellos una y otra vez, y obedecen de manera marginal. ¿Qué significa marginal? Pegados al margen, es decir, en el límite inicial de un proceso. No se apartan del límite, sino se quedan ahí en la línea marginal. Apenas usan de cierto nivel de obediencia. Y por lo tanto, hermano, pues personas así pueden provocar la frustración de cualquiera, decepción. Pueden llevarte a experimentar el desánimo, desesperarte. ¿Por qué? Porque parece que nunca se alinean. Parecería que nunca logran implementar el precepto, el exhorto, la amonestación, la palabra de Dios. Diste todo tu esfuerzo, le diste tu tiempo, le diste todo lo que había en teología y doctrina en tu corazón, y al final la persona no sale de esa condición. Suelen resistir todos los esfuerzos por la enseñanza. Puedes prepararlos, disipularlos, disciplinarlos, exhortarlos, fortalecerlos, inspirarlos, motivarlos, alinearlos, pero ellos no se mueven porque están cansados. Parecería que no entienden el consejo, el precepto. Es como si corrieran la carrera con pesas encima. Llevan todos los estorbos, carecen de la capacidad para enfocarse. Suelen ser muy indisciplinados en asuntos espirituales, en asuntos personales, en asuntos laborales y en asuntos familiares. Pero estas queridas personas están aquí, y para nosotros, hermanos, para probar la paciencia que tenemos que desarrollar como fruto del Espíritu Santo en nuestra vida espiritual. ¿Cómo tratamos con ellos? La Biblia dice, sean pacientes. La palabra paciencia en el griego significa sufrir por un largo plazo. Es decir, prepárate, hermano, prepárate, hermana, para algo a largo plazo. Es decir, va a requerir de todo tu compromiso, todo tu esfuerzo y mucho trabajo. Pero no olvides que Dios es paciente. ¿Dios es paciente, hermano? ¿Hermana? Sí. ¿Dios ha sido paciente contigo, hermano, hermana? Sí. Ok. ¿O Dios ya te dio la espalda y te dijo, ¿sabes qué? Me colmaste la paciencia. ¿Dios ya lo hizo contigo? Conmigo no. Y motivos para impacientar a Dios, creo que le he dado suficientes, pero Dios continúa manifestando su paciencia. ¿Cómo es definida en la Biblia la paciencia de Dios? ¿Con qué palabra, hermanos? ¿Con qué palabra bíblica? Longanimidad. ¿Qué significa longanimidad? Significa largo, extendido, extenso, de largo alcance. Así es la paciencia de Dios, es larga, es extendida. Tiene un principio y también llegará el momento donde se efectuará su final. Pero ese final no se encuentra a la vuelta de la esquina, hermanos. Es larga, larga la paciencia de Dios. Y esa es una cualidad que proviene únicamente de Él. De hecho, es una evidencia y una característica integral del fruto del Espíritu Santo en la vida de un creyente verdadero. Entonces, Dios puede usar tu relación o tu cercanía con una persona así, como una herramienta para ejercitar y desarrollar tu paciencia. Y lo hará en la medida en la cual tú cultives comunión con Dios en el tiempo en el cual tú estás cercano, conviviendo con personas que requieren de tu paciencia. Tu comunión con Dios y la cercanía con esas personas va a generar en tu alma, en tu espíritu, en tu mente, en tu percepción de la realidad, la bendición, la virtud de la paciencia. Pero solamente si tienes comunión con Dios. Si no, pues solamente seguirás impacientándote con esas personas. Y el cansancio del que te impacienta, pues solamente, hermano, va a sacar a la luz tu propia debilidad espiritual, tu ausencia de fruto espiritual. Y puede llegar el punto en el que digas, ¿qué más le puedo decir a esta persona? ¿Qué más puedo hacer por esta persona? Pero tenemos que recordar la paciencia que Jesús mostraba
con sus discípulos es la misma paciencia que muestra con nosotros. ¿Cómo eran los discípulos del Señor mientras caminaron 3 años y medio con Él, hermanos? Parecía que no entendían, incidían en los mismos errores. Cercanos a la crucifixión, estos querían disputarse las posiciones de privilegio en el gobierno del reino de los cielos. Estaban sumidos en su orgullo y ya habían escuchado al Señor 3 años y medio de predicación gloriosa. El mundo de su tiempo decía que Jesús predicaba como quien en realidad tenía autoridad espiritual. En comparación con los judíos, los maestros de la ley, sacerdotes, rabinos de la época, este enseña como quien tiene autoridad del cielo. Este nos lleva a las profundidades de la ley, dilucida, saca a la luz, saca del texto el verdadero significado. El Espíritu Santo de Dios está sobre este hombre, hace maravillas y prodigios, y 12 de sus hombres caminaron cercanamente a Cristo. Sin embargo, antes de la cruz, siguieron incidiendo en las mismas actitudes. Pero el Señor fue paciente. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo en la cruz, hermano? Señor, ahora sí que se los trague la tierra, Señor. Ahora sí, fuego del cielo sobre estos que me dejaron. Les dije todo, les di todo, especialmente a estos 2. Este me traiciona, aquel me niega. Los demás se escapan, corren por sus vidas. Bola de cobardes. Señor, que se los trague vivos al infierno, Señor. Pero ¿qué hizo Jesús? Fue paciente. Aún con los que lo mataron humanamente en esa cruz, dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. ¿Qué hacemos entonces nosotros con los impacientes? ¿Sabes qué? Hasta aquí. Me llenaste el buche de piedritas, la gota que derramó el vaso. No más, ahí te ves, abur, arrivederci, bye, chao, sayonara, adiós. Y les damos la espalda. ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Simplemente sé paciente. Sé paciente, así como el Señor es paciente, y te ha soportado a ti y a mí por todo este tiempo. Paciencia. Un tiempo largo, mentalidad de largo plazo, no es algo que se vaya a resolver el día de mañana. Probablemente vayas a caminar con esa circunstancia un largo tiempo en el curso de tu vida. Pero tú tienes que ser paciente en tanto desarrollas una comunión íntima con el Señor, para poder sobrellevar a estos hermanos sin renunciar a la comunión y sin romper la unidad del cuerpo, sin dividir al cuerpo de Jesucristo. Y en quinto lugar, hermanos, los impíos. Los impíos. Contextualmente son mencionados, implícitamente son mencionados en el versículo 15, porque dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. O sea, de entrada la Biblia está hablando que en la iglesia vamos a encontrar a personas, miembros de la comunidad cristiana, que nos van a pagar mal. Pero cuando alguien nos pague mal, hermanos, la Biblia advierte: para que no haya una ruptura de la vinculación, para que no haya un desmembramiento del cuerpo, para que el cuerpo pueda continuar desarrollando la función compleja de predicar con eficacia y de mostrar la realidad del Evangelio de la gracia. Entonces, a esos que te pagan mal, tú no les pagues mal. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Le está hablando a la iglesia cristiana. Y le está diciendo una normativa del comportamiento colectivo al interior de la iglesia cristiana. No está hablando del mal que nos pague la gente de afuera. No está hablando de la maldad que vamos a recibir inequívocamente del ambiente mundano, de la sociedad caída, de los perversos, de los detractores de la fe. Está hablando de la comunidad de fe. Está hablando de los redimidos. En la iglesia, alguien en algún momento te va a pagar mal. ¿Alguien ya le pasó esto? ¿Puede levantar su mano? ¿A alguien ya le pasó esto? Perdón, fue una hipérbole, Una hipérbole. Fue algo exagerado de mi parte.
¿A alguien ya le pagaron mal por mal? Puede levantar ahí. Bueno, dice la Biblia, cámbiate de iglesia. ¿Así dice la Biblia? No, no dice así la Biblia. Dice, antes de pagarle mal al que te pagó mal a ti, sigue siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Entonces, aquí la Biblia implícitamente está mencionando a las personas que hacen cosas impías. Y es un problema tal vez el más difícil en el tratamiento social dentro de la iglesia, tal vez el más severo, porque esas personas hacen mal, como lo dice la Biblia, hacen mal, dañan directamente, con palabras impías, atacan a la iglesia y atacan a la gente. Dañan indirectamente mediante calumnias, chismes, hablan mal, dañan porque siembran dudas y sacan a quienes tienen un corazón frágil en la comunión con Dios, dañan al ser celosos, al ser envidiosos, al odiar, al amargarse, al estar enojados. Dicen cosas que no son verdad, siembran discordia, roban la virtud, llevan a la gente al pecado, cometen iniquidades que contaminan a la iglesia, dañan de mala manera. ¿Qué haces con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? A eso sí, pastor, a eso sí, sáquelos, por favor. No, no, la Biblia dice, no les pagues mal por mal. Antes siempre seguid, ¿qué cosa? Lo bueno uno para con otros y para con todos. Es decir, la Biblia nos está diciendo, ¿ya te pagaron mal? ¡Qué bueno! Es la gloriosa oportunidad que el Señor te está presentando para que tú crezcas espiritualmente. Es un escalón, lo bajas o lo subes, creces o decreces. ¿Qué tienes que hacer si quieres crecer? Si quieres escalar a un nivel mayor espiritual, ya te pagaron mal, ahora busca lo bueno para esa persona que te hizo mal. No te vuelvas a la venganza. No tomes venganza personal. ¿Qué tienes que hacer? Busca lo que es bueno para esa persona. Contempla la vida de esa persona con una actitud piadosa. Identifica dónde está el sesgo, dónde está la insuficiencia, dónde está el escollo moral, cuál es su necesidad y haz todo lo que esté en tus manos para poder subsanar esa ausencia de virtud en su vida. Haz lo bueno por esa persona. ¿Qué es lo mejor que podrías hacer por una persona así? Guiarla al arrepentimiento delante de Dios. Entonces, tú los tienes que buscar para llevarlos al arrepentimiento. ¿Qué fue lo que Cristo hizo con nosotros, hermanos? Nos guió al arrepentimiento cuando el pecado que nosotros hayamos cometido había sido directamente en contra de Dios. Todo pecado, recuerda, hermano, es un desvío del propósito divino, es un desvío de la virtud. Entonces, todo pecado es contra Dios. Posteriormente se deriva un efecto en horizontal, con algún núcleo comunitario, con alguna persona, con algún prójimo tuyo, a quien ese acto en contra de Dios termina derivando en un perjuicio en contra de su vida o de sus intereses, pero todo pecado es contra Dios. Y lo que hizo Cristo por causa de nuestro pecado no fue desecharnos, sino guiarnos a través de su sacrificio y de su enseñanza y de su resurrección al arrepentimiento delante de Dios. Nosotros le pagamos mal a Dios y nuestro Dios logró subsanar el escollo espiritual a través de Cristo para podernos llevar a la reconciliación. Entonces, somos llamados a subsanar, a hacer lo bueno para esas personas, guiarlos al arrepentimiento y a la comunión con Dios. Fíjate lo que dice Romanos 12, verso 17. La misma enseñanza del Señor Jesucristo, llevada en forma de normativa por el apóstol Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, dice el verso 17 de Romanos 12, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal forma, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos, todo lo posible. Queridos amigos, verso 19, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justicia y la justa ira de Dios,
Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Entonces, ¿qué hacemos con las personas que pecan en la congregación? ¿Qué hacemos con las personas que nos hacen mal, que directamente nos lesionan, que directamente nos dañan? Somos agentes de la reconciliación, somos agentes de la restauración cristiana. Tú tienes que buscar la pureza de esas personas a través de seguir lo bueno. Siempre sigue lo que es bueno, lo que es noble, lo que es hermoso. Tú les das actos de amor a esas personas frente a su hostilidad o frente a su maldad. Es decir, caminas el camino de la bondad, de ninguna forma el camino de la venganza. Entonces, pues aprender a hacer esto, hermanos, es algo importantísimo. Cuando alguien te está maltratando, cuando alguien te está causando problemas, cuando alguien se comporta como un inicuo, cuando alguien se ha levantado verbalmente en contra tuya, ha murmurado de ti, ha levantado un chisme, ha propagado una mentira, entonces tú tienes que caminar por el camino de la bondad. Nuestras armas, hermanos, en la medida en la cual nosotros vamos creciendo y progresando espiritualmente, entendemos que no son las armas del mundo, no son las armas de la oscuridad, son las armas de la luz. Porque hemos entendido que nuestra lucha no es contra sangre y carne, que nuestra lucha no es en el terreno de lo humano, sino en el terreno de lo espiritual. Pero sucede que no vemos en el terreno de lo espiritual, sino netamente en el terreno físico y humano. Y entonces creemos que nuestro enemigo, nuestro contrincante, es la persona que está lesionando nuestros intereses, pero la Biblia nos dice hay algo espiritual detrás de esa persona que está cobrando presencia, que está drenando el alma, que está generando afectaciones espiritualmente tan profundas que está haciendo que esa persona actúe en contra de tu vida, pero el agente, el actuante, el artífice, ¿cómo se dice? El autor intelectual de eso es una entidad espiritual que esa persona, por diversas circunstancias, negligencia espiritual sin duda alguna, ha permitido el escenario propicio para que se infiltren esos pensamientos, esas fuerzas malignas y operen en contra de ti o en contra de tu iglesia. ¿Quién es nuestro enemigo entonces? ¿La persona o el mundo espiritual de maldad invisible? ¿Quién es nuestro enemigo? Pero vemos al mundo espiritual invisible, no lo vemos. ¿A quién vemos? A la persona. ¿Contra quién actuamos? ¿Contra el mundo espiritual invisible? No, actuamos contra la persona. Es decir, tenemos un problema de objetividad. Hemos objetivado equivocadamente nuestro blanco, nuestro enemigo no es la persona. Por esa persona Cristo dio la vida. Esa persona fue amada por Jesús. Esa persona ha recibido de parte de Cristo toda la gracia para poderle reconciliar con el Padre y garantizar el disfrute de la eternidad con el Señor por siempre. El enemigo no es la persona que te está haciendo mal. El enemigo es espiritual. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, entidades, gobernadores de las tinieblas de este siglo que habitan en las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes, hermanos? La Biblia nos habla de 3 cielos. El primer cielo, que es el atmosférico, es decir, la atmósfera para abajo. El cielo astronómico, que es de la atmósfera para arriba, todo lo que podemos ver a través de telescopios, la bóveda celeste. Y el cielo de Dios, el tercer cielo, donde es inaccesible a nuestra condición humana a través de medios físicos. ¿Dónde se registra la contienda espiritual de la que formamos parte? Siendo articulados en el ejército de Dios, hermanos, no en el ejército de las tinieblas. La venganza es un armamento de Dios o de las tinieblas. Es un arma de la luz o de la oscuridad. De la oscuridad, no de la luz. Somos llamados entonces a usar las armas de la luz,
para poder vencer la entidad espiritual, las fuerzas malignas, las filosofías diabólicas, las inconsistencias morales que se derivan de la ausencia de vida espiritual o de coinonía con Dios en la mente y en el corazón de esas personas en la congregación, pero que fueron redimidas por Cristo. Cristo murió por ellas porque les ama. Entonces soy llamado a amarles. ¿Y cómo manifiesto mi amor por ellos? De entrada, no pagando mal por mal, no siendo vencido de lo malo, sino venciendo el mal con el bien, procurando hacer todo lo que esté a mi alcance para bendecir a esa persona, y que esta conducta de benignidad, hermanos, aliente el corazón, guía al arrepentimiento, como dice la Biblia, ascuas de vergüenza se acumulen sobre su cabeza, que ante su malignidad mi bondad espiritual les cause vergüenza, y esta vergüenza sea usada por Dios para guiarles al arrepentimiento y ganar a nuestros hermanos. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? Estar unidos, estar vinculados, saber tratar las diversas complejidades y problemas que se registran al interior de una congregación, porque es humana. Y entonces poder ser funcionales para la compleja obra que Dios nos ha dado, que es la predicación del Evangelio y la demostración del Evangelio de la gracia. Si continúan en ese pecado, bueno, hay un patrón de disciplina que la Biblia menciona. El Evangelio de Mateo nos menciona la forma en la cual el liderazgo de una congregación tiene que darle tratamiento a una persona que está reincidiendo en una conducta pecaminosa. Esto no puede quedar impune. Hay una mecánica disciplinaria congregacional para que esa persona pueda ser guiada al arrepentimiento. Obviamente, si tú ya trataste con el hermano, si la agresión fue directamente contra ti, ya lo trataste, pero el hermano sigue obstinado en la conducta, pues tienes que venir y reportarlo con los pastores. Decir, pastor, se ha suscitado esta circunstancia con el hermano, yo ya hice lo que me correspondía, que era ir a hablar con él, intentar dirimirlo, guiarlo al arrepentimiento. El hermano está obstinado en su posición, yo necesito informarlo para que entonces la iglesia tome una participación a favor, no para que te hagan justicia, hermano, sino para que la persona pueda ser guiada al arrepentimiento y tú te goces con la reconciliación de ese hermano en la comunión cristiana. Pastor, tengo que decirle, yo ya fui con el hermano Torcuato, ¿verdad? Y la hermana Pancracia. Los dos se han portado pero muy mal conmigo, pastor. Ahora, quiero decirle que espiritualmente yo ya fui, ya les dije que los perdonaba, que si no se arrepentían se iban a ir al infierno como cualquier hijo de Moloc. Pero bueno, ellos, pastor, pues ellos no cedieron, ¿verdad?, a mi exhorto, a mi amonestación, y entonces vengo con ustedes para que se me haga justicia, pastor. No, hermano. Se me hace que a ti sí te vamos a andar echando fuera, porque eso sí no es nada cristiano. Obviamente no te echaríamos fuera, pero sí tendríamos que predicarte el Evangelio de la gracia y decirte, no es tu bienestar el que tienes que buscar, porque la Biblia dice que tengamos a todos por encima como superiores de nosotros. Todo nuestro prójimo cristiano tiene que ser considerado como superior a nosotros mismos. Por lo tanto, por encima de tu bienestar o de tu estado de tranquilidad, tendrá que estar el bienestar espiritual de tu hermano, que sabes que está en una falla de su espíritu, en una falla de su alma. Y entonces vienes y lo reportas, no para que te hagan justicia, sino para que la iglesia haga todo lo bíblicamente conducente y que esa persona pueda ser guiada al arrepentimiento verdadero, reconciliado con Dios a través del arrepentimiento y reconciliado en la comunión con la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer con los impíos, con los pecadores? Llevarlos al lugar del arrepentimiento, para que puedan disfrutar una vez más de la bondad de Dios en su vida. Hermanos, pues así es. Bienvenido a la realidad. Bienvenido a la realidad. Una alegoría de un predicador en alguna ocasión era la siguiente. Imagínense a qué olía el arca de Noé, hermanos. Esa barcaza gigantesca, impresionante, hoy se estima que era más grande que el Titanic, hermano, en su capacidad interna. Una obra de la ingeniería náutica impresionante dictada por Dios a este hombre, este profeta Noé, en donde literalmente por
más de 100 días, hermanos, surcan en las aguas de la inundación por el diluvio, en condiciones tan lamentables como habitar durante todo ese tiempo con el humor, con los desechos sólidos y líquidos de los elefantes, de los leones, de los tigres, de las hormigas, de los hormigos, sus propios desechos, hermanos, sus propios humores. Hermano, has estado con tu perrito después de una semana de no bañarlo. ¿Y a qué huele tu perrito después de una semana? 2 semanas de no bañar a tu perro. Hermano, es muy desagradable. Ahora imagínate durante todo ese tiempo, de entrada 40 días y 40 noches, hermanos, con todo cerrado en el arca porque el diluvio estaba en acción. Entonces ellos no podían tener las ventilas abiertas porque si no se hubieran hundido en la barca. Con todo cerrado, hermano, en esas condiciones, ¿a qué olería el arca de Noé? Horrible, hermano, horrible, horrible. Pero ¿dónde preferías estar? ¿Adentro o afuera? Adentro estaba la promesa de vida, afuera estaba el juicio. Bueno, cuando te topes con un hermano desanimado, deprimido, cansado, desviado, un impío, un hermano cansado, y digas, esto me huele muy mal. Bueno, hermano, bienvenido al arca de Noé. Estás en el único lugar, la única entidad orgánica, relacional en la tierra a la que Dios le ha prometido vida eterna. ¿Qué quieres? ¿Una iglesia perfecta? ¿Me voy a una iglesia donde las cosas sean correctas? Hermano, no la vas a encontrar. Ay, eso nos dice el pastor para que no nos vayamos. No, te invito a que la busques, a que lo intentes y no la vas a encontrar. No existe iglesia perfecta, no existe iglesia infalible, no existe iglesia sin problemas. Todas las iglesias cristianas tenemos complejidades, complicaciones, problemas, porque todas son integradas por gente. ¿Quieres una iglesia sin problemas? Será una iglesia sin personas. Ya la encontré, pues no te vayas porque la vas a echar a perder. Es que aquí es una bola de hipócritas, pues bienvenido, tenemos lugar para uno más. Hermanos, la Biblia nos llama a vincularnos en amor. Por eso la alegoría del cuerpo, por eso la ilustración, la metáfora del cuerpo. Entender que el cuerpo es interdependiente. Dependemos los unos de los otros. Ningún miembro es de mayor importancia y de hecho dice la Biblia, los miembros que parecen tener menos dignidad son los que vestimos con mayor dignidad. Con mayor dignidad. Y eso es una realidad. ¿Qué te cuesta más caro? ¿Unos zapatos o un gel para el cabello? ¿Qué es más caro, hermano? Unos zapatos, y de entrada estéticamente, ¿qué podrá tener más dignidad? No, pastor, cojo pero no pelón. No, mi cabello, pastor, es que yo no puedo salir despeinado. Pásenle la basura, hijos, la basura. No, hombre, para que el chamaco salga, hermano. 20 minutos frente al espejo. Cuando sale ya pasóle la basura, hermano. O sea, a veces creemos que hay miembros del cuerpo que tienen más dignidad, tenemos que darle más tiempo, más atención, más enfoque, darles lo mejor y perdemos de vista que los que parecen menos dignos son los que Dios permite que vistamos con mayor dignidad. No hay miembro pequeño en el cuerpo, hermano. Todos somos importantes, todos somos interdependientes. Nos necesitamos los unos a los otros. A pesar de las condiciones defectuosas e insuficientes que tengamos en nuestra vida espiritual, a pesar de las inercias equivocadas que en algún momento el Señor va a llevar a detener en nuestras vidas, a pesar de ese bagaje de cosas que el Señor está procesando y está eliminando para convertirnos en unas personas cada vez mejor equipadas y perfectas, no infalibles, pero sí completas. A pesar de los problemas que encontramos y propiciamos, el Señor nos enseña a vivir unidos. Unidos.
El día que tú digas, me voy de esta iglesia a la otra, porque en la otra son mejor que en esta, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás despreciando al cuerpo, estás despreciando a los miembros que Dios te dio para que los ames, para que te unas, para que los soportes, para que seas paciente, para que los guíes hacia el arrepentimiento, para que los amonestes, para que ores por ellos. Te estás desmembrando del cuerpo porque no te agrada como es. ¿Qué crees que te va a pasar en otra congregación? Va a llegar el momento donde va a suceder lo mismo. Te van a decepcionar, te van a traicionar, van a pecar en contra de ti, vas a ver insuficiencias humanas. ¿Y qué vas a hacer? Me voy, porque no me agrada lo que sucede así, ahí adentro. Hermano, si tú estás escapando de las insuficiencias de las iglesias, pues entonces mejor córtate y mutílate del cuerpo para que dejes de tener problemas. Pero no es a lo que el Señor nos llama, ni a segregar, ni a ser segregantes, ni a dividir, ni a dividirnos, sino a unirnos en amor. Somos interdependientes. Nos necesitamos todos, a pesar de nuestros defectos. Y Dios nos enseña a sacar a nuestros hermanos de esas áreas de insuficiencia y a ser sacados de las propias. Y que el cuerpo siga vinculado, unido en amor y siendo funcional para demostrar al mundo que sí hay una entidad relacional humana orgánica que refleja cómo es el cielo aquí en la tierra. ¿Y cuál es el escenario práctico que Dios nos ha dado a todos nosotros para poder ejercitarnos y hacer eso aquí en la congregación? ¿Cuál es el escenario? Hermanos, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros papás. No dividirnos, sino amarnos, amonestándonos, soportándonos, alentándonos, guiándonos al arrepentimiento y siendo pacientes. En comunión con Dios, cuando el Señor regrese a la tierra, encontrará fe en esta congregación, fe en esta iglesia. No somos perfectos, hermanos, pero somos obedientes. Y la obediencia garantiza el crecimiento espiritual. Y a eso fuimos llamados, a que la semejanza de Cristo cada vez sea más evidente en nuestros corazones, se plasme, se prense, el carácter quede plasmado, el carácter de Cristo, y el mundo vea a Cristo en nosotros. Predicar y demostrar el Evangelio de la gracia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a amar. Nos necesitamos. Voltea a ver a tu hermano que tienes a la derecha y a la izquierda y dile, hermano, hermana, te necesito. Bien. Bueno, pues vamos a orar. Bendecimos tu nombre, Señor. Nos has guiado por tu Espíritu Santo en tu palabra a una verdad extraordinaria. Has usado la enseñanza de hombres que nos llevan delantera en la fe para darnos esta enseñanza y hoy poder transmitirla. Por tu Espíritu Santo nos estás haciendo un llamado en tu palabra y nos has persuadido porque tú nos guías a la justicia y a la verdad, Señor. Y esa verdad es que tenemos que tratar con la gente de forma compasiva, porque es así como tú tratas con nosotros cuando fallamos, Señor, y lo hacemos constantemente. Frecuentemente violamos tus estándares que son perfectos, pero tú eres compasivo, Señor, tan compasivo con nosotros. Señor, tu compasión no tiene medida. Tu compasión es interminable, es incesante, es grande. Y te damos tantas gracias por esto, Señor.
Señor, fortalécenos, enséñanos, afírmanos, guíanos, redargúyenos, condúcenos a ser tan compasivos con aquellos que nos rodean, que son rebeldes, que están preocupados, que son débiles, que se cansan, que pecan, a ser tan compasivos con ellos. Y que nuestra congregación, Señor, sea conocida no solamente como una iglesia de doctrina sana, que se esfuerce en el trazo de la palabra, una iglesia ordenada, sino que sea conocida como una iglesia de grande compasión. En tanto nos unimos, Señor, y luchamos contra la carne, con las armas de la luz, Señor, para ejercer la victoria que tú ya ganaste, Señor, en la cruz del Calvario. Porque en la cruz, Señor, despojando a principados y potestades, tú les exhibiste públicamente y triunfaste sobre ellos en esa cruz. Que juntos, Señor, podamos luchar con tus almas para demostrar y ejercer tu victoria en la cruz del Calvario. Una victoria que nos está conformando cada vez más a la semejanza de Cristo. Compasión, mi Dios, entre nosotros, para que tu gloria sea vista, tu nombre conocido y tu evangelio recibido en los corazones. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor, nuestro único Señor Jesucristo. Amén y amén.